Este, antes de entrar al tema completo, no sé si tienen alguna pregunta o duda o si investigaron algo con respecto a los frameworks o de lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? O también y recordarles de que para mañana es la primera entrega del proyecto, ¿verdad? Si tienen alguna duda o pregunta, es momento de hacerla, ¿verdad? Ok, bueno, ok, está bien. Vaya, entonces vamos a empezar con lo que es el módulo de desarrollo de frontend, HTML, CSS y JavaScript. Básicamente aquí lo vamos a abordar el tema directamente. HTML y CSS ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Y JavaScript, pero lo vamos a abordar directamente con React, ¿verdad? Vamos a estar programando, vamos a estar desarrollando ya a partir de este momento con React, ¿verdad? Ok, vamos a empezar acá. Y, ok, como bien sabemos, ¿verdad? React es una biblioteca para construir interfaces de usuario, básicamente, ¿verdad? O lo pueden llamar también una librería para el frontend, ¿verdad? Quizás aquí otro dato de que el React está soportado por Facebook, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir de que tiene un gran soporte, ¿verdad? Y a la vez una gran comunidad que está de cierta manera manteniendo y está al pendiente de React, ¿verdad? La clase pasada entramos a un poco de detalle y a profundizar tanto técnicamente contra la librería React con los frameworks, ¿verdad? Notamos que React nos da una facilidad, una pequeña libertad de comenzar a trabajar como querramos, ¿verdad? Pero antes de entrar a cómo se instala, qué es JSX, ¿verdad? O los requerimientos para poder instalar un proyecto de React, vamos a entrar un poco en contexto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que hay que tener tres conceptos básicos para React, ¿verdad? Permíteme solo voy a abrir aquí la ventana del navegador. Acá. Como les decía, para tener un buen contexto en React hay que saber primero qué es lo que hay que tener claro, qué es HTML, lo que es CSS, ¿verdad? Y lo que es JavaScript, ¿verdad? Entonces, una vez tengamos claro qué son estas tres cosas, ¿verdad? Que básicamente HTML es la estructura semántica o es la base de nuestra página web, nuestro esqueleto, ¿verdad? Mientras que CSS es el maquillaje o los estilos que le queramos dar a nuestro sitio web. ¿Ok? Y aparte, y JavaScript básicamente es el que nos ayuda a que nuestra página web sea dinámica, ¿verdad? Y que tenga funcionalidades. Ok, una vez tengamos los conceptos claros de que son HTML, CSS, JavaScript, ¿verdad? Su forma de implementarlos, librerías, tanto de JavaScript, de CSS, ¿verdad? Básicamente en React se dividen en tres partes, ¿verdad? Por ejemplo, React trabaja de estructura, presentación y compartimiento, que es básicamente lo mismo. La estructura como el HTML, la presentación el CSS y el comportamiento es el JavaScript, ¿verdad? Una vez tengamos claro qué son esas tres cosas o las tres bases que requiere React para poder entrar a él, vamos a entrar a React. Como tal, cómo funciona React antes de poder implementarlo, ¿verdad? Antes de hacer el proyecto y generar estas carpetas y estos archivos.
debemos de saber qué es JCX, perdón, JSX, ¿verdad? O JavaScript Extending o JavaScript XML también lo pueden encontrar así. Dice que JSX es una abstracción que permite escribir sintaxis HTML en su código de JavaScript y le permitirá crear componentes en React sin limitar, sin similares en el marcado HTML estándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto que dice acá? Eh, que dice de que me va a permitir escribir HTML en su código JavaScript, que me va a permitir crear componentes en React similares al marcado HTML, ¿verdad? En pocas palabras, me está diciendo que puedo escribir HTML dentro de JavaScript. Quizás dice que es similar al marcado HTML, quizás a un 95% me va a poder, ok, lo que me está diciendo aquí es que yo voy a poder escribir HTML en JavaScript. Ustedes se preguntarán cómo, ¿verdad? Si en JavaScript, el punto JavaScript es un archivo JavaScript, solo me permite crear como tal JavaScript, ¿verdad? Las variables, las constantes, las funciones, peticiones, etcétera, ¿verdad? Pero aquí en el concepto de JSX dice que me va a poder, que dentro de un archivo JS voy a poder escribir casi todo el marcado de HTML, como ven en este archivo, ¿verdad? Como pueden ver, dentro de una función sin problemas estoy escribiendo lo que es HTML, ¿verdad? Ok, entonces, para entrar un poco más en contexto de JSX, básicamente es que cuando escribimos las etiquetas, eh, cuando escribimos las etiquetas de HTML, a veces vamos a encontrar unas restricciones, es lo que menciona acá, similares, ¿verdad? Pero la verdad que son muy leves. Quizás se van a escribir diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si pueden ver acá el class, generalmente para poner una clase se escribe class y igual el nombre clase. En este caso estoy escribiendo class name. Por ejemplo, a la hora de importar una imagen en HTML normal, ocupamos el CRC, igual la ruta del archivo. En este caso le estamos pasando una variable, ¿verdad? Y así vamos a encontrar un poco de detalles que lo van a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero generalmente casi no son muchos y no les va a dar mucho problema, ¿verdad? Ok, como pueden ver aquí, aparentemente yo estoy escribiendo HTML dentro de un JavaScript, ¿verdad? Como pueden ver, a.js, ¿verdad? Pero al final, todo esto, lo que ven acá, es JavaScript. ¿Ok? Si nos ponemos un poco más técnicos, lo que está, hay un módulo que se llama Webpack, Webpack es quien se encarga de convertir el código a JavaScript para que el navegador lo pueda leer, ¿verdad? Básicamente, nosotros aparentemente estamos escribiendo JavaScript, lo subimos a un sitio web y ya va a funcionar, ¿no? Lo que está pasando acá internamente en JavaScript, ¿verdad? Que me permite escribir HTML, pero atrás de él, básicamente está haciendo create elements, agregando una clase, agregándole ¿cómo se llama? El valor, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, antes de pues, poder subirlo a un servidor o que sea público el sitio, por decirlo así, pasa por una compilación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que va a pasar por un compilado, el cual se va a encargar de escribir, de traducir todo esto a JavaScript puro para, para que el navegador lo pueda leer fácilmente, ¿verdad? Para que cuando lo subamos, si yo subo este archivo tal cual, lo que va a hacer el navegador es decirme de que hay error en la sintaxis de JavaScript, ¿verdad? Porque, como les repito, no es JavaScript esto, sino que a esto se le llama como JSX, ¿verdad? Que me permite escribir HTML dentro de un archivo JavaScript, ¿verdad? Pero internamente lo que va a hacer al final es un módulo que se llama Webpack. Aquí está Webpack. Se va a encargar de convertir todo ese código a JavaScript para que el navegador lo pueda entender. Pero entonces, si nos vamos al concepto de Webpack, dice que es un paquete de módulo JavaScript que convierte
de código abierto, es decir, un empaquetador de módulos, como podemos ver la imagen acá, ¿verdad? Tenemos un preprocesador SAS, que es de CSS, ¿verdad? Ponemos un archivo CJS, ¿verdad? Y diferentes extensiones de archivos. Lo que hace al final es agarrar todos esos archivos. Permítame. Perdón, como les repito, ¿verdad? Básicamente todos estos archivos de diferentes sintaxis, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si hay uno acá, pero voy a abrir otro proyecto para que podamos ver diferentes archivos, ¿verdad? Y para que podamos entender cómo funciona al final React. Vamos a ver acá. Acá vamos a ver este. Luego, más adelante voy a entrar al detalle que son todas estas carpetas, ¿verdad? Cuál es la importancia de cada uno. Como lo pueden ver en este segundo proyecto, siempre está generado con React, pero aquí estamos ocupando diferentes extensiones. Por ejemplo, ocupamos punto .tsx, ¿verdad? No sé me imagino que no lo habrán visto, ¿verdad? Acá tenemos, aparte del TCX, tenemos uno que se llama TS, ¿verdad? Como pueden ver, dice que es TS, ¿verdad? Y así, y diferentes componentes o diferentes secciones de archivo, ¿verdad? Como lo vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, .js, .hbs, ¿verdad? .cjs, ¿verdad? En este caso, en el proyecto anterior tenemos TS, tenemos TSX, ¿verdad? Entonces, estas son extensiones de diferentes tipos de archivos y si yo lo subo a un navegador, lo que va a dar es error porque son extensiones o de JavaScript que no soporta el navegador. Entonces con Webpack lo que hace es, como lo dice aquí, empaquetar todos estos archivos, de empaquetarlos, ¿verdad? Pasa por un núcleo, por decirlo así, y al final los convierte en archivos de que el navegador lo pueda leer. Por ejemplo, el punto .hbs lo convierte a punto .js, el cjh lo convierte, perdón, el cjc lo convierte en punto .js, por ejemplo, el punto .sas, que lo va a convertir a punto .css, ¿verdad? Hay diferentes, por ejemplo, algún SVG lo va a convertir en punto .jpg o PNG, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, internamente es lo que está haciendo React, ¿verdad? Aunque nosotros veamos de que solo es una extensión .tsx, donde permite ejecutar código JavaScript y HTML, ¿verdad? Y básicamente así de simple. Eh, React es tan, por decirlo, poderoso, tiene todas estas ventajas que me permite escribir dentro de un mismo archivo, escribir tanto JavaScript y tanto HTML y tanto CSS, ¿verdad? Es un poco de la filosofía que ocupa lo que es React, son de las ventajas, ¿verdad? En un proyecto normal, generalmente separamos lo que es el punto HTML, el punto CSS, el punto JS, ¿verdad? Y cada archivo va en sus diferentes carpetas, ¿verdad? En este caso, con JavaScript nos permite hacer esto, ¿verdad? Básicamente lo divide en diferentes componentes. Componentes, ya, van a escuchar esa palabra cuando estén trabajando o cuando estén sí, básicamente cuando estén trabajando un proyecto de la U o cualquier otra cosa, les digan, mira, hay que crear un componente, ¿ok? Hay que crear este componente, mira, pasame el componente o hay que modificar otro componente. Básicamente, si lo venimos aquí a buscar, que es eh, que es un componente en React, básicamente lo que me va a decir es de que los componentes permiten separar interfaces de usuario y piezas independientes, reutilizables y
y pensar en cada pieza de forma aislada, ¿verdad? Entonces, ¿con qué básicamente nos podemos quedar, es que nos aprendamos todo eso, ¿verdad? Nos podemos quedar con el concepto de que es un componente, ¿verdad? Básicamente es que son piezas independientes, ¿verdad? Que se pueden reutilizar. Básicamente esto sería como lo importante que sepamos, ¿verdad? Y en la práctica, por ejemplo, yo me voy a ir aquí a un sitio. Acá me voy a un sitio. Como pueden ver, este sitio tiene diferentes cosas. Vamos a llamarlo por el momento así. Tiene un icono, ¿verdad? Tiene un menú o diferentes elementos, ¿verdad? No voy a llamarlo cosas. Tiene diferentes elementos. Tiene un elemento logo, un header, otro logo, ¿verdad? Otra sección, imágenes. Por ejemplo, estas tarjetas. Tiene diferentes secciones, ¿verdad? Todos estos son elementos, categorías, etcétera, ¿verdad? Entonces, si tradicionalmente, si nos vamos a un sitio, un HTML normal, todo esto está dentro de un mismo archivo, ¿verdad? Entonces, este archivo puede llegar hasta tener, qué sé yo, hasta 800, 900, incluso hasta 1000 líneas, por ejemplo. Voy a pasar acá, voy a abrir otro archivo donde podamos ver exactamente eso de los archivos. Acá. Vamos a ver dónde está, permítame. Mm, Acá. Listo. Ok, entonces aquí tengo otro archivo, como pueden ver. Está la carpeta CSS, JS, incluso tengo una carpeta que se llama PHP, y si me voy al index.html, este index, si yo me voy hasta el final y vemos cuántas líneas tiene más de 800 líneas más. Digamos que tiene 911, tiene, ¿verdad? Como pueden ver, yo tengo aquí todos mis scripts, todos los elementos HTML, y es bastante, ¿verdad? Entonces, la filosofía de JavaScript, como dice acá en el concepto de los componentes, es que tengamos piezas independientes y reutilizables, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ocupar, por ejemplo, de un sitio, de este sitio que está todo acá, el HTML, por ejemplo, el header, lo que tengo que hacer es venir a copiar el header, por ejemplo, acá, tengo que copiar el header, tal, ver si no tiene variables que se están usando acá, ¿verdad? Copiarlo, ir a buscar su archivo CSS, como pueden ver hay bastantes archivos, por ejemplo, me voy al main o al CSS, está ahí. Entonces, como pueden ver, tiene encontrar las clases del header en este archivo CSS me va a llevar lo que es bastante tiempo. Por ejemplo, este archivo CSS tiene alrededor de más de 2000 líneas, ¿no? O sea, va a llevar tiempo ir a traer las clases de ese header exactamente para que yo lo pueda ocupar en otro sitio, ¿verdad? Entonces, ahí viene una gran ventaja de React, ¿verdad? De que me permite eh, hacer piezas independientes, ¿verdad? Entonces, ahora con React ya no veamos un sitio web plano, o sea, que todo en un mismo archivo va a estar en un index.html, sino que va a estar por piezas, ¿verdad? Por elementos, como lo dice acá. Entonces, a esas piezas ustedes la van a conocer o las tienen que llamar como componentes, ¿verdad? Entonces, ahora yo no voy a decir, aquí está el elemento del logo, aquí está el elemento del header, ¿verdad? Aquí está el elemento del banner, sino que van a decir, aquí está el componente del logo, aquí está el componente del navbar, aquí está el componente de esta sección, ¿verdad? Entonces, todos estos componentes tienen su propio JS, su propio, por decirlo así, HTML y su propio CSS, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a un archivo, a un proyecto de React, por ejemplo, voy a ver, lo voy a pasar acá. Creo que este es. Ok, vamos a pasarnos acá. Como pueden ver, la estructura de este proyecto es bien diferente con la del proyecto anterior que les mostré, ¿verdad? Por ejemplo, en esta carpeta tenemos los assets,
Tenemos separados por carpetas las diferentes imágenes que se utilizan, por ejemplo, IMG, detalles del proyecto, del perfil, del home, ¿verdad? Del login, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos esta carpeta que se llama componentes. Si yo me voy al lab.js, que es, por decirlo así, el archivo principal, es nuestro... No, me voy acá. Por ejemplo, si me voy a la carpeta public de React, y si voy a punto index.html, como pueden ver, el archivo es bien pequeño, tiene alrededor de no más de 25 líneas de código, a comparación del proyecto anterior que les presentaba, que tiene hasta más de 800 líneas, ¿no? Entonces con React pasa algo bien interesante, de que en mi index.html, por decirlo así, mi archivo principal, este, permítame, eh, básicamente el punto HTML me permite tener de cierta manera el código bien reducido a comparación del anterior, ¿verdad? Como lo veníamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy vamos a pasar ya un poco del contexto, ¿verdad? Un poco de la diferencia de los dos proyectos y su estructura, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es un poco más, perdón, ahora está. Vamos a entrar un poco más a detalle, ¿verdad? Ya con respecto una vez que sepamos, por decirlo así, estas diferencias que son, realmente son necesarias que sepamos, ¿verdad? Que tengamos en mente de que ya en RIA vamos a conocer a todos los elementos como componentes, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o pregunta, ¿verdad? Con respecto a a esto de los componentes, ¿verdad? Eso sí me interesa que sí lo sepamos, o por lo menos tengamos la idea bien, de que ya no va a estar todo en un solo mismo archivo, sino que por, por componentes, ¿verdad? Estoy buscando aquí un sitio para podérselos presentar. Mm, Permítame, estoy buscando aquí un sitio que me gustaría que lo vieran. Bueno, ya se me olvidó del nombre, pero ya lo vamos ya me voy a acordar. Bueno, entonces una vez hayamos visto un poco de lo que es el JCX, que básicamente es que me ayuda en RIA, que me ayuda a escribir HTML, pero sabemos que en su profundidad es JavaScript. Solamente es una herramienta que me facilita el desarrollo en React, ¿verdad? Eh, bueno, y al final una de las características principales de React son esas, ¿verdad? Que tengamos en mente de que nos permite crear componentes para nuestras piezas UI, ¿verdad? Para nuestras interfaces de usuario, y que estos componentes los podamos reutilizar, ¿verdad? O a veces combinarse, ¿verdad? Ok, porque React, ¿verdad? Ya sabemos sus habilidades, ¿verdad? Sus ventajas, ¿verdad? Y que es bien flexible a la hora de desarrollar cualquier sitio web, ¿verdad? Pero ¿cómo empiezo? O sea, están preguntando cómo empiezo, ¿verdad? ¿Cómo genero un proyecto, ¿verdad? Como el que está acá. Por ejemplo, si yo por ejemplo, van a ver de que
van a ocupar de alguna consola, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a ver acá cómo hacemos para, si yo por ejemplo, yo tengo mi sitio en React, ¿verdad? Me voy al index.html y yo le doy Open with Live Server. Entonces, si yo le doy acá, veamos qué pasa, ¿verdad? Entonces, aquí me va a abrir un sitio, ¿verdad? Y como pueden ver, el sitio está en blanco. O sea, aquí lo que está, o sea, se me debería de mostrar alguna interfaz en React, ¿verdad? Me debería de mostrar, qué sé yo, algo, pero no lo está haciendo porque React necesita de su propio, por decirlo así, un servidor interno que nos proporciona él. Por ejemplo, acá. Eh, Voy a ejecutar este comando, por ejemplo, el npm run start. Ya voy a entrar a detalle, que es este archivo de package.json, ¿verdad? Pero básicamente estoy ejecutando o estoy iniciando React, ¿verdad? Aquí me va a generar un pequeño servidor en donde yo voy a poder ver mi aplicación, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, está levantando los requerimientos, ¿verdad? Me abre una ventana, esto y lo otro, ¿verdad? Y me dice de que ya puedo abrir mi navegador, mi aplicación. Dice que me da dos rutas, ¿verdad? En local o una network, ¿verdad? En este caso vamos a entrar al localhost. Y que el webpack compiló todo exitosamente, ¿verdad? Es lo que le digo, es lo que les menciono, ¿verdad? De que todo esto, lo que vemos acá, todo este proyecto lo va a compilar a, a una extensión o a JavaScript que el navegador pueda leer, ¿verdad? Entonces, por eso es cuando yo ejecuté el live server, como está en diferentes estructuras, diferentes sitios, diferentes extensiones, el proyecto, como tal, el navegador no lo puede leer y por eso no lo puede abrir. Por eso necesita de poder primero compilarse, pasar por Webpack y poder ya mostrarlo en un sitio web, ¿verdad? Que el navegador pueda entender toda toda esta estructura. Ok, me voy a ir a mi localhost. Como pueden ver, ya tengo el proyecto iniciado. Me dice, dice que puedo editar el archivo a.js, ¿verdad? Y guardar el programa o leer más, o ya prácticamente puedo hacer lo que yo quiera con el proyecto, ¿verdad? Pero cómo llegué hasta acá, cómo lo generé, ¿verdad? ¿Por qué ejecuté un comando, abrí una consola, ¿verdad? Y se quedó ahí. Entonces, para esto debemos de saber lo siguiente. Permítame. Debemos de saber lo siguiente y es que, bueno, aquí están un poco de las ventajas, ya las vimos, ¿verdad? Pero ustedes les van a ver un poco más ya en el desarrollo, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Vamos a entrar aquí un poco a dos cosas importantes que hay que tener y saber para poder generar un proyecto en React y trabajar en él, que es Node.js, ¿verdad? Básicamente, Node.js es un código abierto de JavaScript para crear aplicaciones en la red. Básicamente nos permite como desarrolladores o programadores ejecutar código en el lado del servidor y para poder generar, qué sé yo, aplicaciones de forma alta, de generar aplicaciones ya del lado del servidor y básicamente de más potentes, más optimizadas, ¿verdad? Más rápidas, un poco más rápido de entender, etcétera, ¿verdad? En este caso, para no, necesitamos Node, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, aquí el concepto, ¿verdad? De Node. Y luego necesitamos lo que es un poco de NPM. Básicamente, NPM es un sistema de gestión de paquetes para Node.js. Como pueden ver, está un poco de la descripción, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos y que nos quede en la mente que NPM simplemente es un sistema de gestión de paquetes, ¿verdad? Quedémonos con eso, ¿verdad? Ya si ustedes le preguntan qué es NPM, NPM es un gestor de paquetes para Node. Y listo, ¿verdad? Y que, por ejemplo, IA Node.js es un entorno del lado del servidor. Puede ser
una respuesta correcta, ¿verdad? Y rápida y simple, ¿verdad? Tampoco le vamos a entrar a detalles que no, para qué sirve su ventaja, etcétera, porque Node.js es otro mundo y se le debe dedicar más tiempo, incluso hasta una clase, para poder entender toda la magnitud que tiene Node, ¿verdad? Pero en este caso, solo lo vamos a permitir. Ok, bueno, esa fue la web. Como les repito, ¿verdad? Node.js se le debe dedicar más tiempo y otra clase, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con eso, que para poder generar un proyecto en React necesitamos Node y NPM, ¿verdad? Ok, ¿cómo instalo Node.js? Básicamente es irse a cualquier navegador y escribir Node.js. Nos vamos a lo que es a su página principal, ¿verdad? Y descargar lo que es un instalador. Y pues me va a instalar lo que es Node en sistema operativo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos versiones diferentes, la LST y la Current, ¿verdad? Nos vamos a ir siempre por la LTS, ¿verdad? Pero no hay problema, ¿verdad? Para este caso pueden descargar cualquiera de las dos, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? Eh, Quizás si entramos más a detalle o nos ponemos más técnicos, es mejor instalar la LTS, ¿verdad? Porque las versiones que están, por decirlo así, que no se han aprobado, o que están todavía en revisión, es la Current, ¿verdad? Entonces quizás después de chocar quizás algunas librerías no se han actualizado a esa versión y puede ser que entre conflicto, ¿verdad? Entonces es mejor descargar la LTS, ¿verdad? Como lo puede ver aquí en la descripción, que es la recomendada para la mayoría de los usuarios, ¿verdad? Y para React, para lo que lo vamos a usar ahorita, y generar su proyecto, y no necesitamos de las últimas características de Node.js. Entonces lo que van a hacer es descargar básicamente Node, y le va a descargar un instalador, ¿verdad? En este caso yo ya lo tengo. Vamos a abrirlo, permítame, acá Node.js, esto, gramos. Permítame. Bueno, yo creo que ya lo borré, pero básicamente lo que va a hacer es descargarles un instalador de toda la vida. Pero vamos a esperar que se descargue. Eh, pero básicamente, permítame, voy a buscar acá. Permítame. Ah, ok, básicamente, bueno, ya se terminó de descargar, pero básicamente se descarga el instalador, le damos a ejecutar y bueno, ya se terminó aquí de descargar. Entonces, lo vamos a abrir para que veamos.
Bueno, pues se les va a compartir esta guía para ver si está bien. No sé qué pasó acá. Bueno, básicamente les va a dejar este instalador acá en la carpeta de descargas como tal. Permítame. Ok, le dan luego clic derecho y le dan básicamente instalar. Como yo ya lo tengo instalado, me aparece de que como ya lo tengo instalado, no me aparece darle siguiente, pero a ustedes les va a aparecer esa ventana, lo recomendable, next, y ya les va a dar un mensaje de, de que todo fue instalado correctamente. Eh, les va a dar un mensaje de que todo fue instalado correctamente y el siguiente paso que tienen que hacer, les voy a compartir aquí la guía, ¿verdad? Por si lo quieren descargar, ¿verdad? Ok, bueno, no es que si lo quieran descargar, es que lo tienen que descargar para poder generar el proyecto en React, ¿verdad? Entonces, una vez que hayan instalado todo correctamente, nos vamos a ir a cualquier consola. Por ejemplo, yo le doy Windows R, se me abre una ventana aquí y escribimos CMD, le doy OK. Y el comando que me dice acá para poder ver la versión o el comando que dice la guía, ¿verdad? Dice de que la ventana de comando escribe Node-V para poder ver la versión de Node. Entonces le doy Node-V. Y lo que pueden ver acá, me da la versión de Node.js que tengo instalada. Yo tengo la 16.14. No sé cuál es la última versión que está disponible. Bueno, esta versión que tengo la instalé hace bastante. Bueno, no hace bastante. Pero yo creo que lo tengo, creo que está en la 18 punto y algo. Ok, ajá, como pueden ver, la versión más actualizada y la recomendable es la 18.12 y tengo la 16.14, entonces hasta el momento no me ha generado problemas, no he tenido la necesidad de actualizar mi versión de Node, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, no hay ningún problema. Yo generé el proyecto React y no me generó problema. Ok, entonces, una vez que hayamos instalado, descargado, instalado Node y verificar que tenemos instalado Node en nuestro sistema, ¿cómo lo hacemos? Con el comando node-v y nos da la versión que tenemos instalado, ¿verdad? Cuando se instala Node.js ya viene por defecto npm, ¿verdad? Entonces, si yo le doy acá npm-version, me va a dar la versión de NPM que tengo instalada, ¿verdad? En mi sistema. En este caso es la 8.14, ¿verdad? Debe estar más actualizada, pero no me ha dado problemas. Cuando actualice Node.js, generalmente se va a actualizar la versión de NPM, entonces no se preocupen por eso, ¿verdad? Ok, una vez que tengamos estas dos cosas instaladas en nuestro sistema operativo, ¿verdad? Vamos a ir a lo que es a React, a su documentación, para poder generar el proyecto. Nos vamos a ir aquí a React. Y yo voy a cerrar todo esto. Acá y le damos comenzar y nos vamos a ir en la parte de crear una nueva aplicación React acá. En este caso no nos vamos a enfocar en la CDN porque generalmente no he visto que se ocupe bastante en proyectos, ¿verdad? Sino que generalmente si es mediante su núcleo, por decirlo acá, por crear un proyecto, o para crear una aplicación, ¿verdad? No ocupando su CDN. Entonces nos vamos aquí en crear nueva aplicación. En este caso yo no sé si la tengo en español, ok. Pero cualquier cosa se va a esta opción que dice idiomas y la pueden poner en español, ¿verdad? Entonces para que no se puedan, para que no batallen mucho
con inglés si es que les cuesta. Entonces, se van a crear nueva aplicación, ¿verdad? Aquí ustedes se encargan de leer un poco de lo que dice su información para tener un poco más de contexto, etcétera, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en esta parte que dice Create React acá. Dice que Create React es un ambiente cómodo para aprender React y es la mejor manera de comenzar a construir una aplicación de página única usando React, ¿verdad? Entonces, si leemos un poco más, dice que React App contiene un ambiente de desarrollo de forma que puedas utilizar las últimas características de JavaScript. Vamos a tener una buena experiencia de desarrollo y optimización y podemos ponerla y podemos llevar nuestra aplicación a producción, ¿verdad? Básicamente. Como les repito, aquí dice que una recomendación o los requisitos que debemos tener es tener Node, una versión 14.0 para arriba, ¿verdad? Como dice mayor igual. Y de NPM lo mismo, ¿verdad? Una versión mínima o mayor que es 5.6. Permítame un momento. Pasa aquí la señora. Ok, ya pasó aquí la bulla. Entonces, como les venía diciendo, hasta que necesitamos una versión igual a la Node de 14, ¿verdad? Y NPM.56, ¿verdad? En este caso, yo tengo una versión de Node mayor y una versión de Node de NPM mayor, ¿verdad? Ustedes si no lo han instalado Node o lo van a instalar o lo acaban de instalar, van a tener van a tener la versión 18.14 y la de NPM mayor que la mía, ¿verdad? Ok, ya teniendo estos dos requisitos de Node, dice que instalados en tu máquina para poder crear un proyecto. Ok, aquí nos dice la documentación que para poder crear un proyecto en React, ejecutemos el siguiente comando, npx create reapp -myapp. Ok, entonces ustedes van a venir, van a copiar este comando, okay, y lo van a pegar en la consola, acá. En este caso, tienen que ir a una dirección, a la dirección de la carpeta donde quieren que se instale o en el fichero o la ruta donde quieren que se instale. Por ejemplo, generalmente aparece por CDA, admin, entonces lo que tienen que es, si ustedes la quieren instalar dentro del escritorio, el escritorio de toda la vida que conocemos, básicamente le dan CD, esto, y ya están dentro del escritorio, ¿verdad? Si yo ejecuto el comando, por ejemplo, dir, me va a dar todos los archivos que tengo dentro de mi escritorio, ¿verdad? Si yo me voy aquí a mi escritorio, bueno, yo creo que en este caso, como estoy proyectando la otra pantalla, ¿verdad? No lo van a poder ver, pero si yo cambio, por ejemplo, pongo una carpeta acá o acá, pues sí, de ese escritorio estamos hablando, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Permítame. Y vamos a pasar al comando de npm agagrea. Entonces, ya una vez que esté dentro de mi escritorio, yo dentro de mi escritorio voy a crear, por ejemplo, voy a pasar, perdón, para que dentro, dentro de mi escritorio voy a crear una carpeta que se llame proyecto acá. Voy a generar una proyecto que se llama proyecto React y cuando esté en la consola acá, o lo pueden hacer directamente de Git ok, si se pierden, digamos, acá dentro de la CMD, del símbolo del sistema,
de, de nuestra máquina o consola también que le van a llamar, lo que pueden hacer es entrar a la carpeta, ¿verdad? Aquí en este caso instalan Git también. En el material les dejé un link donde explica los pasos también para crear un proyecto en React y menciona Git. Entonces, ya cuando ustedes estén aquí instalado, abren Git Bash. Lo que va a hacer es abrir una consola ya en la ruta del proyecto, ¿verdad? Entonces se les va a hacer un poco más fácil si ustedes aún tienen problemas con el símbolo de sistema, ¿verdad? La CMD o la consola de Windows, ¿verdad? Eh, Como pueden ver, ya no es solamente crear una carpeta, generar un archivo .html, un CSS y JS, sino que ya estamos manejando esto por consola. Entonces, para que puedan, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Eh, Permítame. Permítame. Ok, entonces para que tengan claro en eso, ¿verdad? Como pueden ver, generé dos formas de abrir esto. Por ejemplo, la ruta dentro de la consola acá. O otra opción que pueden hacer es venir a Visual Studio Code. Por ejemplo, abrir una nueva ventana de Visual. Y abrir el proyecto. La carpeta, por ejemplo, yo le llamé proyecto React, le doy seleccionar folder, ¿verdad? Nos vamos a estas herramientas que dice View, perdón, se lee, ¿dónde está? Permítanme. Acá, una vez que estén dentro de Visual Studio Code, se van a ir donde dice terminal y le dan clic en New Terminal, o si no le dan Shift, Control más Shift más el siguiente comando, ¿verdad? Pero generalmente para que no se les complique, abren su carpeta en Visual Studio, le dan terminal, le dan New Terminal y aquí ya les va a generar, se les va a abrir la PowerSheet, ¿verdad? Que también es la consola si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, prácticamente están abriendo esto dentro de Visual Studio Code, ¿verdad? Ok, una vez hayamos visto este paso, ¿verdad? Estos datos estos comandos, ¿verdad? Que es un punto importante a la hora de crear un proyecto en RIA. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el comando. Bueno, aquí hay un poco más de información que sería bueno que la puedan leer, ¿verdad? Pero lo vamos a enfocar en lo que es el comando. Entonces yo aquí vamos a ejecutar lo que es cómo crear un proyecto en React y es el comando npx create React app myapp. Myapp es básicamente el nombre que le doy. Permítame. Ok. Ok, vamos a concentrarlo directamente, nos vamos a concentrar en el comando que nos da la documentación. Y bueno, aquí está un poco la descripción que ya habíamos leído, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer aquí mediante Visual Studio Code. Vamos a ejecutar lo que es el comando. Por ejemplo, npx, el comando es npx create app myapp. En este myapp le voy a poner el nombre a mi proyecto. Por ejemplo, voy a poner mi primer proyecto en React. Vamos, así lo vamos a dejar. ¿Verdad? Entonces, van a poner cualquier nombre. Por ejemplo, solo le pueden poner proyecto, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes van a decidir
qué nombre ponerle al proyecto y le dan básicamente Enter, ejecutar. Y va a comenzar lo que es a descargar todas las dependencias de React. Por ejemplo, aquí me crea la carpeta que dice proyecto. Acá me descarga, primero empieza por un package.json, ¿verdad? Lo pueden ver. Y básicamente aquí dice que esperemos un par de minutos en el que termine de instalarse todas las dependencias de React. Entonces, veamos si lo va a hacer rápido o si no vamos a pasar aquí al que ya había hecho. ¿Verdad? Ok. Bueno, en este caso, por el tema del tiempo y del Inter, lo voy a cancelar, pero básicamente lo que va a pasar es esto. Una vez que ustedes terminen de ejecutar el comando, por ejemplo, a mí me dice que para unos minutos, y va a comenzar a agregar todos los archivos que necesita React, te va a dar todo esta, iniciando un repositorio Git, etcétera, ¿verdad? Y al final lo que deben o que nos dice que el proyecto fue creado exitosamente, ¿verdad? Ya podamos empezar empezar a manejar. Básicamente este mensaje que dice el proyecto fue exitosamente, ¿verdad? Y me da este comando npm star para hacer un entorno de un servidor de desarrollo, ¿verdad? El npm build, que básicamente llevar todos los archivos a producción para hacer test, ¿verdad? Etcétera. Entonces luego me dice dos comandos, cd myapp y npm start, ¿verdad? Entonces una vez que yo me posicione dentro de mi proyecto, como dice acá, ¿verdad? Como pueden ver, en CD, ¿verdad? Entro a la ruta a la ruta principal de mi proyecto, ¿verdad? Y ejecuto npm start, ¿verdad? En este caso me puedo ir directamente acá al script, pasar el mouse y correr el script o escribirlo directamente en la consola, no hay ningún problema. Entonces ejecutamos el comando, ¿verdad? Abrir el servidor de desarrollo, ¿verdad? Y es lo que les estaba mostrando acá. Perdón, ¿dónde lo tengo? Acá, aquí está. Entonces básicamente le va a ejecutar esto. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, duda con respecto a ese proceso. Igual, quizás se pueden haber confundido un poco esto de las consolas, porque había bastantes ventanas y ejecuté comandos así. Es normal, ¿verdad? Pero aquí en el material les dejé lo que es un video, ¿verdad? Y básicamente la guía del video, ¿verdad? Si ustedes se van acá, no es necesario que terminen de ver todo el video, sino que se pueden guiar por la guía, ¿verdad? Como vimos, se instala Node.js, se instala Git, ¿verdad? Crear un proyecto, ¿verdad? Como tal, y abrir el proyecto en Visual Studio Code. Y ahí les menciona un poco la estructura del proyecto, ¿verdad? Bueno, y dentro un poco más de detalle, cosas que vamos a empezar a ver, ¿verdad? Ok, como pueden ver, me generó el proyecto. Son todas estas carpetas. Por ejemplo, tenemos una carpeta public, RC, un node modules, el archivo package.json, ¿verdad? El log.json, ¿verdad? Tenemos un app.js y vemos que este tiene el archivo que les había mencionado, ¿verdad? Ok, vamos a empezar a leer un poco la estructura del proyecto, ¿verdad?
Ok. Vamos a pasar aquí directamente a la estructura del proyecto. Vamos a empezar desde aquí abajo por el punto package, package.json, ¿verdad? Y como su descripción nos dice, es un JSON, ¿verdad? Que tiene diferentes propiedades y valor. Por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es el nombre, versión, si el proyecto es privado o no, ¿verdad? De nuestro proyecto. Tenemos las dependencias necesarias, por ejemplo, esta propiedad que dice dependencias, me muestra básicamente las librerías o los módulos que necesita React para poder funcionar. Entonces, para poder ver esta vista, ¿verdad? Para poder hacer uso de los componentes, ¿verdad? Por ejemplo, para manejar el DOM, ¿verdad? El script, ¿verdad? Nos ayuda a tener también lo que son los beneficios como los hooks, que los hooks nos van a ayudar bastante y van a ser una herramienta de que vamos a usar básicamente en cada proyecto o en cada módulo. Más adelante voy a entrar a detalle qué son los hooks, pero básicamente es importante de que no lo vayan a eliminar o vayan a cambiar la versión, ¿verdad? Si no le va a entrar conflicto, ¿verdad? Pero básicamente lo que me indica aquí son las librerías que necesita React, ¿verdad? Como para funcionar. Luego tenemos los scripts, que básicamente son para poder ejecutar el servidor de desarrollo que estamos viendo acá, ¿verdad? Este build para llevarlo, para poder compilar todo mi proyecto y para llevarlo a producción, para ya poder subirlo a un navegador web, ¿verdad? Si yo lo ejecuto, por ejemplo, vamos a ejecutar. Ok, lo que se termina de ejecutar, vamos a empezar y básicamente a algunas otras configuraciones que requiere React, ¿verdad? Esto generalmente no se toca o no se mueve, ¿verdad? O específicamente sea necesario, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar hasta acá, por ejemplo, saber los scripts y las dependencias, ¿verdad? Luego, el otro archivo importante que ustedes tienen que saber es, por ejemplo, es este app. Vamos a explicar un poco lo que tiene el archivo app. Si lo comenzamos a leer así, como sabemos, por ejemplo, tiene una importación, ¿verdad? Que es un SVG, está importando archivos, tiene una función, ¿verdad? Como ya las conocemos en JavaScript, y esta función está retornando lo que es HTML, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero como bien sabemos, en realidad esto es JavaScript, está retornando JavaScript. Y estamos exportando este archivo para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, lo importante a esto le podemos llamar un componente, al archivo app. Esto es un componente, ¿ok? Podemos llamar a esto un componente, ¿verdad? Un componente se basa de tres características principales, si lo queremos ver así, en este caso sus importaciones, su función y su exportación, ¿verdad? Esto, si van a ocupar un componente, sí o sí lo tienen que saber, ¿verdad? Que debe tener sus importaciones, si son necesarias, si va a tener importaciones, si va a tener CSS, o alguna imagen, o algún otros módulos, etcétera, ¿verdad? Es necesario que estén sus importaciones, su función que retorna el HTML y su exportación, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, tenemos el header acá, por ejemplo, si yo quiero agregar, por decirlo así, otro componente dentro de acá, un componente sería de la siguiente forma. Voy a crear un nuevo archivo, por ejemplo, lo voy a poner container, vamos a poner container principal.js. Okay. Entonces, en este componente lo que voy a tener es básicamente la función. Acá, para no tardarnos mucho, vamos a copiar esto. Vamos a pasar la función, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner le vamos a poner como tal
Vamos a poner, vamos a poner componente como tal, ¿verdad? Aquí es bien importante que cada vez que definan un componente, sea su primera letra sea en mayúscula, ¿verdad? Para no tener conflicto dentro, luego de funciones o alguna función reservada que tenga riesgo, ¿verdad? Entonces, en vez de devolver todo esto, por esta HTML, lo que voy a hacer es devolver un div, ¿verdad? Un div con algún, cualquier, por ejemplo, esto vamos a devolverlo a la mundo, ¿verdad? Entonces, como tal, como no voy a necesitar de imágenes o algún archivo CSS específicamente para este componente, no voy a importar lo que son cosas, ¿verdad? Sino que solo voy a hacer mi función y exportarla, ¿verdad? En este caso se llama componente. Si yo veo aquí el sitio, recargo el sitio, no veo ese hola mundo por acá, ¿verdad? Porque no lo estoy mandando a llamar, que es otro concepto que van a escuchar o, o que se van a referir a otras personas. Mira, por ejemplo, ¿dónde mandas a llamar este componente? Mira, aquí está llamando mal el componente, etcétera, ¿verdad? Entonces, para poder mandar a llamar un componente, básicamente es venirse al componente donde lo vamos a usar y hacer lo siguiente. Le dicen, acá, voy a importar eh, de mi archivo, por ejemplo, a mi raíz. Aquí ustedes le pasan la ruta donde está su componente, en este caso es componente, y a esta importación le voy a dar un nombre, le voy a dar básicamente componente, lo voy a llamar. Generalmente cuando hacen al llamado de la importación, generalmente es el nombre del componente, ¿verdad? Y lo que hacen una vez que lo tengan importado dentro de su componente, lo que van a hacer es venir por ejemplo, yo lo quiero mostrar abajo de leer master. Lo que hago es abrir el menor, pero es como básicamente vamos a mandar a llamar como una etiqueta HTML, por ejemplo. Como pueden ver, eh, eh, abro y cierro, ¿verdad? Como que fuera una etiqueta HTML, ¿verdad? Y le paso el nombre del componente, ¿verdad? Básicamente aquí lo que estoy haciendo ya es, permítanme, eh, permítanme, permítame que esperen, ok, aquí está. Básicamente el error era de que yo al componente le había puesto componente principal, como pueden ver, al archivo componente principal, pero yo lo estaba guardando como componente. Entonces es bien importante que vean eso, el nombre de los archivos. Mm, Y básicamente mandarlo a llamar. Por ejemplo, aquí ya me aparece el hola mundo que escribí en el otro archivo. Entonces, para poder recapitular acá, permítanme que tengo aquí, acá, ok. Recapitulemos. Ok, crear un componente. Voy a crear si creo un componente, por ejemplo, con container principal.js, hago su función que retorna el HTML que va a tener este componente y lo exporto, ¿verdad? Entonces, para mandar a llamar este componente, lo que hago es
hacer la importación, pues que le digo, voy a importar el componente que tenga este archivo y lo voy a guardar dentro de esta variable, es lo que vamos a ver así, eh, componente, ¿verdad? Y luego lo que hago es mandarlo a llamar como si fuera una etiqueta HTML, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Básicamente eso sería lo principal que sepamos para poder crear un componente y mandarlo a llamar. Por ejemplo, ahora sí se muestra el Hola Mundo, ¿verdad? Si yo cambio acá el Hola Mundo, entonces ahora, por ejemplo, soy yo, guardo, ¿verdad? Y automáticamente veo el cambio, ¿verdad? Básicamente eso sería como que la lógica, ¿verdad? O lo principal que sepamos de los componentes, ¿verdad? Este componente lo puedo mandar a llamar cuantas veces yo crea necesarias. Por ejemplo, acá, veamos cuántas veces si me manda a llamar el componente, como pueden ver, si me manda a llamar componente, ¿verdad? Las veces que yo quiera. Entonces, esta es la ventaja de eh, que hay con respecto a la estructura que conocemos, ¿verdad? De que, por ejemplo, si yo quiero ver 3 veces 4 botones, tengo que hacer 4 veces la estructura de botones, ¿verdad? En este caso en RIA, como pueden ver, escribí un texto y no tuve la necesidad de volverlo a escribir las 4 veces, ¿verdad? O las 5 veces que quiero que se muestre, ¿verdad? Pueden ver, solo lo que hago es mandar a llamar ese componente e imprimirlo las veces que yo quiera. Entonces, esto nos va a facilitar para el desarrollo, por ejemplo, aquí, en este proyecto que estábamos viendo, ¿verdad? De que, por ejemplo, se repite varias veces estos botones, no necesariamente deben de ser lo mismo. Pueden ser la misma estructura del botón, pero el texto cambia, ¿verdad? En React hay una propiedad que se llama props, que básicamente es pasarle parámetros a nuestros componentes y hacerlos así dinámicos, pero los props lo vamos a ver junto a los hooks. Entonces, eso sería para la siguiente clase. Pero solo para que sepan eso, ¿verdad? De que yo aquí puedo mandar a llamar estos botones y darles diferentes nombres o diferentes parámetros al componente y hacerlo ya dinámico, ¿verdad? Pero para no confundirlos más, solo que nos quede claro esto, ¿verdad? De que generalmente un componente se basa de sus importaciones, su función que retorna su HTML y su exportación, ¿verdad? Para poder utilizarlo, ¿verdad? En este caso, como no necesito imágenes, CSS u otro módulo, entonces solo es la función y exportar el componente, ¿verdad? Y básicamente mandarlo a llamar. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a eso. Ahorita no importa. Ok, ok. Eso sería como que lo principal que sepamos de los componentes. Como repetimos, los componentes son pequeñas porciones de elementos. Perdón, los componentes son pequeñas porciones de mi página web o pequeñas porciones de HTML, ¿verdad? Este, Otra cosa que sepamos principal en React, ¿no? Por ejemplo, este index.js, lo que básicamente está haciendo acá es, como pueden ver, hace referencia a un ID, un elemento. Este get element by ID root hace referencia a mi archivo index.html y a su elemento ID root acá. Entonces, básicamente está mandando a llamar este elemento y lo que está haciendo es renderizando todos los componentes que tengamos en nuestra aplicación dentro de ese
dentro de ese, dentro de ese elemento, ¿verdad? Como pueden ver acá. Aquí está mandando a llamar el archivo app. Si ustedes van al archivo app, por ejemplo, le dan clic clic derecho y le dan a ir a la definición, nos va a llevar al componente que estábamos viendo. Y como pueden ver, este componente tiene otro componente. Esa es otra cosa importante que sepan, de que en un componente se puede mandar a llamar diferentes componentes. No necesariamente debe ser un componente, sino que pueden mandarlas a llamar en los componentes que sean necesarios, ¿verdad? O según su aplicación lo requiera. Por ejemplo, en este archivo del menú, de este menú, tiene dos componentes. Tiene su componente principal, dentro de él está mandando a llamar el logo y luego está mandando a llamar el menú que contiene el inicio, freelance, el botón y el icono este. Entonces, ahí ya se divide la aplicación por componentes, ¿verdad? Ok, entonces volvamos aquí al index.html. Entonces, básicamente lo que está haciendo es exportando un index global, ¿verdad? Está importando el archivo, el componente app, necesita otros módulos, por ejemplo, el de React, el de React. Al final lo que está haciendo es renderizando, por ejemplo, tiene render, esto recibe básicamente todos los componentes. Si nos vamos a nuestra aplicación y examinamos acá, por ejemplo, si yo examino, me esperaría, por ejemplo, esta estructura del componente, ¿verdad? Sus importaciones, su HTML, etcétera, ¿verdad? Pero si yo me voy directamente, por ejemplo, acá tengo el ID root que vimos en el index HTML, luego tenemos un ID con la clase app. Si yo despliego esto, es el header, en la imagen y básicamente todos los elementos que estamos viendo en el componente. Aparte, el componente que estamos exportando, que es el que tiene Hola Mundo, sin Jorge, ¿no? Sí, Jorge, ¿no? Entonces, básicamente, como lo pueden ver, tiene una estructura para el navegador coherente, o sea que sí lo pueda leer, que sí reconozca él, aunque internamente estemos haciendo, por decirlo así, un desmadre, si lo quieren ver así, o no sé, o se vea muy bien diferente, o que porque no lo puedo hacer dentro de un mismo archivo, si estoy exportando componentes tras componentes, etcétera, ¿verdad? Pero al final el navegador lo que entiende es un archivo HTML con todos los elementos que tengamos de la aplicación, ¿verdad? Y un orden coherente, ¿verdad? Entonces es lo que les mencionaba de Webpack, ¿verdad? De que agarra todos los archivos, independientemente su estructura que tenga o su extensión, y los convierte a un archivo que para que los pueda leer el navegador correctamente, ¿verdad? Otra cosa importante que sepamos de RIA que hay que tener en mente, ¿verdad? Este index bien podemos mandar a llamar los componentes principales acá. Por ejemplo, aquí tengo el app. Si tengo un componente, por ejemplo, el pie de página, entonces lo debería de llamar acá. Por ejemplo, ¿verdad? Acá, etcétera, para darle la estructura y dándole la estructura a mi sitio web. Por ejemplo, acá el menú, ¿verdad? Por ejemplo, el menú. Son como la estructura básica, ¿verdad? Por ejemplo, luego puedo tener el banner, ¿verdad? Eh, Banner, ¿verdad? Acá. Entonces aquí puedo ir armando la estructura de mi sitio web y solo mando a llamar los componentes. Como pueden ver, es un poco más limpio, no tengo todo el HTML dentro del mismo, sino que está dividido por componentes. A la hora de imprimirlos o mandarlos a llamar, como pueden ver, hay una pequeña diferencia entre el menú y el footer, y el banner y el app. Entonces lo que está haciendo acá es como una etiqueta de toda la vida, inicio y cierre, ¿verdad? Inicio y cierre. O lo que podemos hacer es básicamente poner una pleca antes del cierre de la etiqueta y ya no haber necesidad de escribirla nuevamente, ¿verdad? Entonces es una pequeña diferencia que, que sepan, ¿verdad?
Entonces voy a eliminar acá. Entonces acá, como React bien flexible, como lo habíamos mencionado, esta estructura puede cambiar. Puedo mandar a llamar otro archivo que contenga toda la estructura lógica de mi aplicación, ¿no? Pero eso la otra clase lo voy a ver, bueno, yo creo que me va a dar chance para verlo en esta clase. Y eso básicamente son como los archivos principales que veamos. Luego tenemos estos de acá, por ejemplo, el setup.test, que ya son para un poco más avanzados, por decirlo así. El RIA, por ejemplo, los reportes, etcétera. Entonces, podemos hacer, no sé si podemos eliminarlo básicamente y no va a tener ningún problema. Le vamos a dar aquí el archivo, básicamente ya tenga un poco más ordenado, ¿verdad? Ok, entonces eso sería básicamente como que la importancia del archivo, de los archivos, ¿verdad? Como pueden ver, hay una estructura básica. Básicamente mis componentes los puedo guardar aquí mismo en la carpeta CRC y listo, ¿verdad? Ok, vamos a ver el archivo, perdón, el código o el comando que ejecutamos, el build, acá, ¿se acuerdan? Que le di ejecutar, lo dejé ahí, básicamente el que me generó una carpeta donde básicamente está un punto HTML, como pueden ver el punto HTML es diferente, tiene todo esto. Este es un HTML, como ya está, por decirlo así, compilado con todos los elementos de React, entonces no sería, esto ya el navegador lo entiende, ¿verdad? Generalmente esta carpeta build no la van a tocar, solamente es la que van a subir, los archivos que estén dentro de esta carpeta es la que van a subir al servidor, ¿verdad? Para que se pueda ver el sitio en línea, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta carpeta static, me divide los CSS. Si yo me voy al CSS, como pueden ver, está todo el CSS de una forma optimizada, ¿verdad? Por ejemplo, el JS. Acá, por ejemplo, aquí dentro de todo esto JS es donde se mantiene mi aplicación. Acá. Un JS que no podemos leer nosotros, ¿verdad? Porque está como que compilado de una forma de que solo el navegador lo pueda entender, ¿verdad? No es necesariamente que entendamos todo este JS, sino que ya es para el navegador, ¿verdad? Es archivos de producción, como se le llama también. Bueno, y esto sería como los conceptos o los archivos básicos que sepamos de React, ¿verdad? Como pueden ver, la estructura general de un sitio es bien básica. Y aquí ya puedo empezar a generar componentes y comenzar a maquetar, ¿verdad? Y solo mandarlos a llamarlos como tal los componentes. Y así se va construyendo un archivo, un proyecto o un sitio web en React, ¿verdad? Eh, Como habíamos mencionado, contra los frameworks, de que ya los frameworks te dan un marco de trabajo, una cierta línea que seguir, donde vas a guardar tus archivos. En React que es un poco diferente. Como pueden ver, yo puedo generar diferentes archivos y básicamente tenerlos todos aquí, pero les voy a enseñar una carpeta de un proyecto para que vean qué tanto se puede llegar a, este, a, a modificar toda esa estructura base que nos da el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Acá, por ejemplo, este es un proyecto de un sitio web. Eh, Como pueden ver, es bien diferente la estructura. Por ejemplo, en la CRC, en la carpeta CRC tenemos, solo voy a cerrar esto. Acá, como pueden ver, la diferencia acá está. Como pueden ver, la estructura de la carpeta, la estructura de las carpetas cambian. O sea, aquí ya la puedes manipular como querrás. Por ejemplo,
container principal, como vimos que era un componente, podemos crear una carpeta y guardarlo ahí, básicamente, darle componente. Por ejemplo, aquí en la carpeta componentes hay todos los componentes, todos los elementos del sitio web. En esta carpeta que están viendo acá, básicamente todo el sitio web, ¿verdad? Todo este sitio web que están viendo acá. Este sitio web está construido en React, ¿verdad? Como pueden ver, tiene diferentes componentes, tiene diferentes módulos, configuraciones, ¿verdad? Bueno, en fin, tiene una carpeta que se llama View, que es para principalmente para las páginas, ¿verdad? Como les repito, aquí se le ha dado una estructura diferente, ¿verdad? Que generalmente en los frameworks los pueden encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, los assets, que son las imágenes, iconos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, este proyecto se configuró de esa manera, esta estructura de proyecto, ¿verdad? Pero como React es flexible y no te da un requerimiento de carpetas, básicamente lo puedes armar como querrás, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eh, creo que llegaría hasta acá con la parte de la explicación básica de React, ¿verdad? Eh, para la otra clase sí vamos a adentrar un poco a detalle con otro tema importante que sepamos que te debemos manejar en React, que son los hooks. Por ejemplo, los hooks, bueno, voy a entrar a detalle con los hooks a la otra clase, ¿verdad? Para que no los topemos de tanta información ahorita, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría de que generen un proyecto en React, así como lo hicimos acá, generen un proyecto en React, creen un poco de componentes, mándennos a llamar, ¿verdad? Corran el proyecto para que se pueda ver acá, ¿verdad? Manejar diferentes componentes. Básicamente esa es lo principal, de que manejen y sepan crear los componentes y mándenlos a llamar. Eh, Quizás una herramienta que deben de tomar en cuenta, o más no como tal, es para que sepan qué proyecto, qué sitio web están construidos en React. Básicamente es una extensión de, 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 de Chrome, donde podemos ver un poco más a detalle los componentes y que me diga que este sitio web está creado en React, ¿verdad? Sería esta extensión, React Developer Tools. Se lo voy a compartir aquí en el chat para que lo puedan instalar ahí en su navegador, perdón. Acá. Básicamente es eso, ¿verdad? Permítanme ver si lo puedo poner acá. Okay. Como pueden ver, aquí me da una pequeña alerta o dice de que esta aplicación está usando lo que es React, ¿verdad? En producción. Para que, por ejemplo, si yo me voy a otro sitio web, como pueden ver, ya no salta la que es la alerta, ¿verdad? Entonces quiere decir que este sitio no está creado en React, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, lo mando otra vez a llamar acá. Como pueden ver, me dice de que no está usando React, básicamente, ¿verdad? Entonces, pero ya esta pequeña extensión que tenemos acá, podemos jugar un poco con ella. Por ejemplo, acá en las configuraciones donde vemos la consola, si nos vamos más acá, por ejemplo, tenemos esta opción que dice componente, ¿verdad? Y aquí ya me dice con toda la estructura del proyecto como tal, ¿verdad? ¿Qué componentes tiene, qué contextos, etcétera? Bueno, aquí, no, bueno, aquí en componentes básicamente eso, ¿verdad? Por ejemplo, qué prop recibe ese componente, etcétera, ¿verdad? Entonces es una herramienta que denle una vuelta, vean cómo funciona para que puedan para que puedan entender un poco más la estructura del sitio web que puedan analizar, ¿verdad? Como tal. Ok, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o duda.
Ok. Bueno, entonces, de mi parte sería, bueno, todo, bueno, de esta clase sería todo, ¿verdad? Lo que tenía preparado.